conocen la historia. Recuerden, después de la muerte de Moisés, Dios habla a Josué para levantar un nuevo líder. Y Josué sabía que no iba a ser fácil, pero Dios les da este mandato y dice: mira que te mando, y te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que no hay mejor seguridad y confianza que la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aquí, si nosotros vemos, esto también es un mensaje y una orden divina para sus hijos. Esfuérzate y sé valiente. Es una exhortación a no ser cobarde ante las adversidades, sino a buscar la fuerza y la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que luchar muchas veces con ese sentimiento, amén. Por eso también nos exhorta y nos alienta a no sentir miedo, preocupación o desánimo, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles en esta vida. Por eso decía Josué: esfuérzate, te mando, mira que te mando, dice. Si leemos desde el 6, dice: esfuérzate, sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Después dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nosotros, ¿por qué tenemos que creer que no hay necesidad de esforzarse en esta vida, más en las cosas del Señor? Claro que sí. Claro que sí, esforzar en nuestra fe y en nuestras convicciones, amén. Porque hay aflicciones, hay situaciones difíciles y hay aún lo que Dios nos ha pedido hacer. Necesitamos nosotros hacerlo con toda la fuerza, con todo el ánimo, sin desmayar, sin miedo, esforzándonos a seguir este camino, amén. Como respuesta a nuestras oraciones, Dios siempre dice y nos trae en la palabra: confía en mí. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pues yo les digo, familia, siempre hay que trabajar y formalizar nuestra fe y nuestras convicciones en nuestro corazón. Porque eso es lo que nos va a mantener siempre firmes y salir ante nuestras batallas, nuestra fe y nuestras convicciones. Si tú tienes creencia ya en Dios, afirma con la palabra de Dios. Afirma tu corazón, para que así vivamos y cumplamos lo que dice en su palabra, que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No dice solamente victoriosos, dice más que victoriosos. Jesús nos dio ya la victoria en la cruz. Solo dice: esfuérzate, camina, hazlo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Él puede vencer cualquier obstáculo y desea que nuestra fe se fortalezca y aprenda a depender de su poder y de su fidelidad, familia. Yo creo que en tiempos difíciles de angustias nosotros debemos ya preparar, no cuando estamos en problemas y en angustias, antes, para que cuando venga cualquier adversidad nosotros estemos firmes ante cualquier situación, amén. Firmes, dependiendo siempre de su poder y de su fidelidad. Santo Dios, por nuestra parte podemos estar seguros de que el Señor dirigirá nuestros pasos por sendas de rectitud y de bienestar. Yo creo en un Dios bueno y misericordioso, un Dios bueno en todo tiempo y en todo lugar. Siempre me marca ese versículo que dice en Jeremías 29:11, si no me equivoco, mi memoria me está fallando, que dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de paz, de bien, para darles el fin que ustedes esperan. Yo siempre digo: el Señor tiene sus pensamientos buenos y agradables. No es un Dios de mal y de maldad. Yo siempre recuerdo estas palabras que un día el Señor me dijo: nada malo procede de mí. Nada malo procede. A veces en nuestro contexto decimos: esto es malo, pero en el contexto de Él las cosas no son malas. Y eso hoy también vamos a aprender, amén. Si confiamos en Él, lo glorificamos. Pero si no nos sujetamos a sus indicaciones, pues estamos deshonrándolo. Tenemos que entender eso, que si nosotros confiamos en Él, estamos glorificando, porque confiamos en su poder, en su naturaleza, en su carácter.
Y Él se glorifica cuando ve hombres y mujeres que confían en Él. Pero si nosotros descuidamos nuestra obediencia, si nosotros descuidamos nuestras convicciones, tan solo estamos deshonrando a un Dios veraz y verdadero. Cuando dudas, estás deshonrando su fidelidad, su poder. Qué interesante es eso, santo Dios. Por eso el Señor siempre nos llama a creer, a confiar y a no dudar. Sin embargo, si aprendemos a depender de Él, descubrimos que ese es el primer paso para la solución ante cualquier problema. Y para impedir que seamos víctimas de nuestros impulsos, que a la postre nos puede llevar, de hecho, al fracaso. Nuestras emociones y sentimientos, yo les digo, a veces son nuestros peores enemigos. Y nunca me canso de decirlo eso. Yo siempre les digo, nunca tomen decisiones bajo la presión de las emociones y los sentimientos. Nunca. Aunque esos sentimientos parecen buenos y de paz, nunca. Yo les digo, ni aun cuando estén felices tomen decisiones. Se pasa la felicidad, ese gozo y dicen, ucha, en vano he hablado. ¿Para qué he hablado? Dicen, ¿verdad? Siempre mediten, siempre mediten como dicen su palabra, santo Dios, amén. Porque nos puede llevar, les decía, nuestros impulsos al fracaso, nuestros sentimientos. Miren en la historia, vámonos a Números 13. Porque es uno de los ejemplos de la falta de fe que ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba tan cerca a la promesa de Dios, tan cerquita de la promesa de Dios, pero fracasaron tan solamente. Números 13, versículo 1 al 3, santo Dios. La palabra nos habla, nos dirige y nos enseña. Amén. Números 13, 1 al 3 dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y escuchen lo que dice: la cual yo doy a los hijos de Israel. Siempre hay que tener claro las cosas que el Señor dice. Porque Él dice: la cual yo doy a los hijos de Israel. Y cada tribu de sus padres enviarán a un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés se los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, no eran cualquier persona. Le dijo, Señor, cerca ya llegando a la tierra, dijo: levanta 12 hombres y que vayan, investiguen y vean cómo es la tierra que yo les he prometido y yo se los voy a entregar. Tan fácilmente ellos tenían que ir, ver la tierra, ir donde el pueblo y dar buenas noticias. Pero ¿qué es lo que pasó? Santo Dios. El problema se inició aun cuando Dios ordenó que enviara 2 espías a Canaán para inspeccionar la región. Tristemente, solo 2 de ellos regresaron confiando que el Señor les ayudaría a conquistar, y los otros 10 se enfocaron más en su incapacidad para derrotar a los habitantes que en el poder de Dios para lograr conquistar la tierra. Aquí empieza la enseñanza. En vez de apoyarnos en su poder y en lo que Él puede hacer en nosotros o por nosotros, tan solo a veces ponemos nuestra vista todavía en nuestras incapacidades. Porque eso es lo que pasó. Miren el versículo 31 que está ahí, capítulo 13. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y si usted ve en el contexto, esos 10 hombres decían: difícil, sí, es una tierra hermosa, linda, es grande, todo, pero hay gigantes, no podremos, no vamos a poder ir contra ellos. ¿Y qué hicieron? Influenciaron al pueblo para decir: pues volvamos otra vez a Egipto, volvamos, ¿para qué estamos aquí? Miren eso, santo Dios. La fragilidad del hombre, de sus emociones, sus incapacidades. A veces ponemos más nuestra vista en nuestras incapacidades de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Yo les decía, si no cuidamos en eso, vamos a poder fracasar en nuestra fe, en nuestras vidas como cristianos. Como resultado, todo el pueblo se unió, dice, a su temor, y se rebeló contra la voluntad expresada de Dios al respecto. ¿Tuvieron miedo? Y se guiaron más por su miedo que lo que Dios había expresado. Le dijo: yo les voy a dar esa tierra, vayan y véanla.
Aquí nos muestra el Señor que la fe es cuán importante para lograr lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Y como dice la palabra, la fe no es pasiva, sino la fe sin obras está muerta. Muchas veces tendré que ponerme a orar, pondré de rodillas a clamar, a hacer algo, pero algo, para que podamos ver la mano del Señor. Porque el Señor fácilmente les decía, entren, ya está, ya, tomen, conquisten. El Señor dijo, lleven 12. Y probar su fe también de ellos. Santo Dios. Su fe falló, aunque Dios había prometido que les daría victoria y que derrotaría a sus enemigos y conquistarían la tierra, que fluye leche y miel. Santo Dios. Ellos por su parte consideraron que los obstáculos eran insuperables y se rebelaron contra Moisés, tratando de sublevarse contra su liderazgo. Santo Dios. A veces creemos que las situaciones, las circunstancias que vienen en nuestras vidas son insuperables. ¿Por qué me ha venido? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces nos da miedo y hacemos retroceder a lo que Dios nos llama o tenemos todavía por delante. Y la verdad que fracasaron, porque miren el número 14, el versículo 14, versículo 23 y 24, para completar la historia. Santo Dios. Miren lo que dice 14, 23 y 24. Dice el Señor, dice, y no verán la tierra de cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Escuchen, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Miren lo que dice el Señor. Tan solo el Señor decidió que por la incredulidad, por el temor de ellos, que deshonraron tan solo lo que Dios había dicho, dijeron, no me van a entrar ellos ya. Santo Dios, 40 años tuvieron que estar en el desierto, que esa generación pasara para que una nueva generación entrara con Josué y Caleb, porque Dios vio otra actitud, vio otro espíritu en ellos, porque ellos estaban dispuestos a jugárselo lo que Dios les había dicho, familia. ¿Cuántos realmente hay hombres valientes y esforzados en esta tierra? Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Yo siempre repito y alguna vez voy a predicar de nuevo, solo los valientes arrebatan, dice, abrazan el reino de los cielos. No es para cobardes este llamado. Jesús mismo nos enseñó la valentía para él asumir la responsabilidad de ir a la cruz sin temor y sin acobardarse. Él asumió con la misma responsabilidad que él tenía para ir a la cruz. Así también el Señor quiere que haya un pueblo valiente, esforzado, que no tema, no dude, no se acobarde ante las situaciones, familia. El pueblo perdió entrar, esa generación perdieron de entrar. El Señor, por él les digo, el Señor muchas veces va a trabajar nuestra fe, va a ser probada nuestra fe para lograr aquello. ¿No se acuerdan cuando Dios le prometió a Abraham que tu descendencia así será, así de grande, de Isaac? Y cuando tuvo Isaac le dice, dámelo a Isaac, sacrifícalo a Isaac. Y Abraham estaba dispuesto, porque él confiaba y sabía quién era él. Sabía que Dios aún podía devolverlo de entre los muertos a Isaac para cumplir su promesa. Por eso él estaba dispuesto a matar y Dios le dijo, detén tu mano, sé que tú me lo ibas a entregar. Ahora confirmo lo que te lo dije, que tu descendencia va a ser así. Y fue así. Hasta el día de hoy nosotros por fe somos hijos de Abraham. Somos bendecidos por Abraham. ¿Solo por qué? Porque hay un hombre que cree a Dios, se esfuerza y es valiente. Porque este camino es así, santo Dios. Lamentablemente ese fracaso resultó 40 años, como les decía, durante los cuales anduvieron errantes en el desierto, y que toda una generación de israelitas no tuvieron la bendición de entrar y poseer la tierra prometida. Santo Dios, santo Dios. Vamos a ver qué es lo que causa el fracaso de la fe. Cuando no empiezo a aferrarme en mis convicciones, en mis creencias. Cuando no empiezo a asumir este camino del Señor como cristiano y como iglesia, apoyado en mis convicciones, en mi fe, en mis creencias, en mi credo.
hay fracasos. Y una de esas es el temor. Santo, y las causas de del fracaso de nuestra fe es el temor. Ante los obstáculos, casi siempre concentramos nuestra atención en nosotros mismos y en nuestros impedimentos, sin tomar en cuenta que Dios ha dicho: confía en mí. El temor, el miedo. Yo sé que el temor va en contra y es lo contrario de la fe y las convicciones. La convicción es lo que me alienta y me da valentía para hacer las cosas y para seguir, para mantenerme firme. Porque cuando empiezo a dudar, empieza a inundar el temor. Porque solo mi fe me trae valentía y convicción ante cualquier situación. Pero si yo dudo, va a entrar temor en mi vida. Santo Dios. Por eso yo también entiendo que aun cuando hay cosas que no entiendo en el camino del Señor, hay cosas que a veces no vamos a comprender, a menos que Dios tenga misericordia y te lo puedes revelar. Pero hay cosas que no siempre te va a revelar el Señor. No hay cosas que el Señor no te va a mostrar por qué está sucediendo o por qué está pasando las cosas. Y eso nos lleva a no insistir, a conocer los detalles. Porque a veces creemos que si Dios no nos da los detalles, cada cosa hacer su claridad, pues entonces no confiamos en esto. El Señor solamente a veces camina, solamente sigue. Y me llama la atención cuando en un tiempo tan difícil hay un hombre que expresó, y quisiera que vayamos al libro de Job. Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2. Recuerden lo que pasó con Job. Después que perdió todo, sus hijos, sus riquezas, su fama, perdió su riqueza, le decía, perdió su salud. Y le decía, solo en un momento se encontró él y su esposa. Podía él decir, bueno, me queda solo mi esposa, pero miren lo que dice el 9. Entonces le dijo la mujer, su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren eso. Y el versículo 10 le dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Es decir, que no conocen a Dios, que son necias por no conocer a Dios, has hablado. Miren eso. Solo una persona puede a veces hablar así, renunciar a todo. Tal vez no maldecir a Dios como ellos, pero a veces es tan solamente renunciar el camino del Señor como cristiano, lo que nos manda, solo por las adversidades. Y aquí claro, dice, bien claro, dice Job, como una mujer fatua has hablado, como una mujer que no cree, que no confía en Dios. Porque él es el que estaba pasando más la prueba. Pero miren lo que dice el siguiente: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ahí más adelante dice, Job decía, aunque él me matare, en él seguiré confiando. Porque su fe y sus convicciones, aunque él no entendía por qué estaba pasando. A veces la fe no te va a mostrar por qué está sucediendo. A ver, la fe no te va a mostrar por qué está pasando. Solo la fe te va a decir, mantente firme. Sigue caminando y sigue peleando. Sigue haciendo. Nada más, solo espera en el Señor. Solamente la fe nos muestra a veces decir, traen calma y solo espera en el Señor. Siempre hay mensaje que el Señor dice, no temas, espera. Confía en mí. En vez de retroceder, me da miedo y retrocedo. Por eso, por lo que no podemos permitir que nadie ni nadie nos impida a frustrar las bendiciones que tiene Dios, mucho menos nosotros, nuestros temores, nuestros miedos. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Santo Dios, aquí mismo el Señor dice, no les da un espíritu de cobardía. El cristiano, una característica es debería ser valiente y esforzado. Y más dice, espíritu de poder, amor y dominio propio. Que puedo dominar aún mis temores. Puedo dominar aún mis sentimientos ante esta situación. Porque yo sé que hay situaciones que nos queremos sacar, romper las vestiduras. O queremos retroceder, queremos renunciar, queremos irnos. No sé, queremos huir, correr. Hay gente que a veces quiere correr lejos, lejos, lejos. Hay una película que hicieron de eso. Una persona que estaba tan afligido y solo empezó a correr, correr, correr y no dejó meses seguir corriendo y corriendo y corriendo.
quería huir, quería escapar. Y a otras personas que no lo hacen tan así pueden terminar sus vidas. Familia, ¿no les sorprende que cristianos terminen sus vidas pastores? Solamente hace unos 2 años nomás había una muerte de pastores que terminaban sus vidas. Ellos, santo Dios. Yo sé que cada uno tiene sus problemas, pero el Señor nos habla de eso. Nos alienta a no ceder a la cobardía y en cambio a activar el don del Espíritu Santo que nos da la valentía para seguir viviendo y para seguir caminando en esta vida. Santo Dios. Miren lo que dice en Mateo 14. Vamos a este pasaje. Porque el Señor nos está dando y nos ha ofrecido, por 2 Timoteo nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Eso sabiendo que tenemos el poder de Dios para superar cualquier desafío en esta vida, cualquier situación, cualquier adversidad. Nosotros tenemos que ser sobrios, familia. Como cristianos, esta es la palabra, esta es la realidad. No por ser cristianos vamos a ser libres de las aflicciones, van a venir. Muchas veces porque hemos tomado malas decisiones, lamentablemente. Pero eso todavía me sigue levantar y seguir caminando, sabiendo que Dios puede hacer aún ante mis malas decisiones, siempre y cuando yo esté arrepentido. Porque Él puede cambiar y Él lo puede hacer. Porque en Mateo 14, todos conocemos esto, pero es necesario que vayamos versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto es maravilloso. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, ¿quién va a caminar sobre el mar? ¿Quién era posible de caminar sobre el mar? Ellos ante la oscuridad solo pudieron gritar: un fantasma. ¿Qué es esto que está viniendo? Porque era imposible que alguien venga así, porque cualquiera pensaba que Jesús iba a darse alcance con otra barca, pero no caminando. El Señor a veces toma decisiones y actúa diferente a lo que nosotros podemos creer o pensar, siempre. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, anímense, no tengan miedo, soy yo, no teman, no temáis. Versículo 28, entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El sanguíneo Pedro, siempre retando en estas cosas. Pero aquí lo que me llama la atención, que el Señor Jesús no se acobardó ni se limitó al pedido de Pedro. Le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya, yo también quiero caminar. Ven. La orden era suficiente. Suficiente para bajarse de la barca, suficiente para ir y caminar, suficiente con decirles: vayan a la tierra prometida, yo se los entregaré. Suficiente saber lo que tiene Dios para ti, suficiente lo que el Señor tiene, las promesas para ti, porque Él lo dijo y están aquí. Si aún personalmente en oración y en intimidad no te lo dijo, si ya te lo dijo, pues afárrate lo que el Señor dice. Porque sé que el Señor es un Dios de intimidad, es un Dios personal. El 29 dice: y Él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí no dice que al 2 o 3 pasos se hundió, Él estaba caminando. Él descendió, iba caminando por las aguas. Pero el 30 es la clave de todo. Pero el ver el fuerte viento, Él vio las circunstancias, lo que estaba pasando, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vuelvo otra vez a decir, a veces confiamos más en las circunstancias, en las situaciones, confiamos más en lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Y no estamos confiando en lo que dice el Señor en su palabra y en sus promesas. Y cuando les dije empezamos a dudar, lo primero que viene es el miedo. ¿Será? ¿Haré? ¿Tomaré? ¿Haré esto? Lo primero es eso, el miedo, y empieza a ver la cobardía. Yo siempre digo esto: entre el valiente y el cobarde, los dos sienten miedo.
A veces creemos que el valiente nunca tiene miedo. Claro que sí. Pero el valiente, él pasa la barrera del miedo. No se hace vencer por ese sentimiento. Cambio, el cobarde retrocede. Cambio, el valiente, él sí pasa ese sentimiento. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Hay cosas que uno tiene miedo, pero si el Señor lo ha dicho. De los 12, los 10 que estuvieron de espías se acobardaron, dijeron: no vamos a poder, no podemos, son más fuertes, no podemos. Aquí Pedro estaba viendo y decía: las aguas, el viento es muy fuerte, yo no puedo. A ver, nos concentramos en nuestras limitaciones, les decíamos, en nuestra lógica. Si siempre vas a vivir así, siempre vas a estar ahogándote como Pedro. Cualquier primera aflicción, problema, vas a querer ahogarte en esta vida. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a dudar. El miedo. Esa es una de las consecuencias cuando empiezo a apartarme, a dudar, a no vivir en mis convicciones, en lo que Dios me ha dicho. Y él empezó a gritar: Señor, sálvame. Dio voces diciendo. Y al momento, dice el versículo 31, Jesús extendiendo la mano asió de él. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué? Y hablé una vez de este pasaje. La palabra dudar solamente, la fe en el contexto original es creencia firme, convicción, pero también habla fidelidad. Y recuerda el hecho, cuando yo decido creer en Dios, decido, estoy fiel a Él, creo a ciega a lo que Él dice y lo que Él diga. Cuando yo dudo, solo estoy cambiando de posición, estoy decidiendo no creer y decido en creer más en otras cosas. Y en este caso, mis circunstancias, mi realidad, mi flaqueza. Aquí Pedro solamente decidió que, en vez, cuando estaba caminando, decidió creer en Jesús, cuando dijo ven, pero en un momento él decidió creer más lo que estaba viviendo. Por eso el Señor le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué cambiaste de opinión? El miedo, la cobardía. Por eso en la palabra dice: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Porque saben que muchos hombres y muchas mujeres no deciden seguir a Jesucristo por cobardes. Porque saben que no es un camino fácil. Para nosotros en este tiempo es fácil. Uno dirá: pastor, las circunstancias, sí, pero veamos la iglesia primitiva. Los que solo decían ser cristianos morían en la hoguera. Morían ahorcados, apedreados, crucificados. Eran alimento de leones. Eran la diversión de los romanos. Esos sí eran valientes. Esos sí eran locos por Jesús. No son los que saltan ahí: somos locos por Jesús. No, se ven las convicciones y en las decisiones, en los tiempos difíciles. Valientes para salir afuera y cambiar la sociedad solo hablando de Cristo. Dar ejemplo con mis actitudes, que hay un Dios que es real y que es verdadero. La valentía. Santo Dios. Santo Dios. Se anima a elegir la fe sobre el miedo, asumiendo riesgos y saliendo de la zona de confort, y a dejar que le guíe a Dios, inspire acciones valientes. La fe es eso: asumiendo riesgos, saliendo de mi zona de confort. Ser cristiano y creerle a Dios. La importancia es mantener la fe en Jesús, incluso en medio de las dificultades, y no dejar que las circunstancias o el miedo nos aparte de Él. La duda y el miedo nos hace perder el enfoque en Jesús y nos puede llevar a la desesperación, como lo sucedió en Pedro. Se desesperó creyendo que él se iba a ahogar y gritó y dio voces. Eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos no creer en Él, no creer en lo que conoces, en dudar en su veracidad y en su poder. Ese es el primero, el miedo. Segundo, no recordar la intervención de Dios en situaciones del pasado. Cuando yo no recuerdo lo que Dios hizo en mi pasado y lo que Él hace, empiezo a dudar. Santo Dios, Él está siempre listo para bendecirnos y actuar en cualquier momento para demostrar su interés y bondad sobre nosotros. Sin embargo,
Al confrontar los problemas nos olvidamos de su disposición inquebrantable y firme de poder ayudarnos y su poder. Por eso es preciso recordar cómo nos auxilió en el pasado y así afirmar nuestra confianza que nos ayudará una vez más, aunque aparentemente no veamos ninguna indicación que nos sea favorable en el momento. Por eso el Señor en muchos pasajes siempre les recordaba: yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto de la servidumbre. Siempre les decía: yo soy el Dios que te sacó con mano poderosa. Siempre cuando se dirigía al pueblo decía: yo soy quien sacó a tus padres con mano poderosa, les hizo pasar en seco, decía el mar, les dio de comer. Él mismo recordaba lo que Dios hacía en el pasado. ¿Cuántos de ustedes les ha librado de muchas cosas? Yo siempre enseño, cuando estoy en aflicción, recuerda siempre lo que el Señor me ha hecho, y digo: Señor, me has librado, lo vas a hacer igual en este tiempo. Señor, me has sacado, recuerdo cosas terribles que sacó el Señor. Dijo: Señor, tú también lo vas a hacer. Porque si no recuerdo, ahí viene otra vez la duda y la incredulidad. Pero digo: Señor, ¿acaso no hiciste? A veces creemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Jesús lo que hizo en la tierra: levantó muertos, sanó enfermos. Pero nosotros no creemos que puede hacer eso en nosotros. Dudamos, no creemos. Creemos que es un Dios para aquellos que hace milagros, pero no para mí. Creemos que Dios ya ha hecho, ha pasado, sí, pero ya se olvidó de nosotros. Él es fiel, Él lo hace. Siempre recordar: tú hiciste, Señor, y lo vas a hacer de nuevo. Siempre los hombres de Dios decían: Señor, recordaban: tú eres Dios, has prometido, lo has dicho y lo vas a cumplir. Tú prometiste y tú lo cumplirás. Hemos visto tu mano poderosa en nuestros padres, así también lo harás. Siempre recordaban lo que Dios hacía. Y aún Dios no ha cortado su mano. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Recordar que aquel que libró de la mano poderosa de los egipcios, Él también te va a librar de cualquier situación. Entonces yo tengo que recordar siempre las obras maravillosas de Dios. Por eso siempre recordar las obras que Él ha hecho. Siempre, Señor, recuerdo cuando he estado fuera de nuestro país y todo, cómo Dios me ha librado. Él ha sustentado. Y a veces digo, todavía pienso y digo: cómo Dios me ha sacado y me ha sustentado años allá cuando estaba en Argentina. Que en un momento mis papás no podían ayudar porque era demasiado. Porque en ese tiempo, cuando iba, 5,000 pesos argentinos era como 2,500, no, era 2,500 pesos argentinos, como 5,000 bolivianos. Y yo en ese tiempo tenía que pagar cada mes 5,000 bolivianos. ¿De dónde? Mis papás no les iba a decir: papi, mándeme. Tuve que vivir. Pero aún así, mi fe era puesta a prueba. Tenía que ser probado, tenía que hacer cosas. Y sí lo hizo. Yo el otro día estaba recordando cómo yo no tenía ni un peso argentino. Y alguien me dijo: ven, vas a predicar en mi iglesia. Me dijo: ya fue, prediqué, el Señor me dio gracia, todo. Después el pastor me dijo: vamos a hacer unas compras, me dijo. Acompáñame antes de llevarme al instituto. Yo recuerdo que estábamos yendo al súper y él me dio un carrito. No me acuerdo qué se llaman allá. Un carrito, y me dijo: todo lo que sea necesario vas a poner aquí, me dijo. Yo dije: ¿por qué? Bueno, y puse algunas cosas así. Y él veía y me decía: pone esto más, esto más, esto más. Yo no sabía. Y al final, cuando pagó y cabrón, me dio la bolsa y me dijo: esto es para vos, me dijo. Santo Dios, otra. Una vez con mi amigo, el chileno, Andrés, si me escucha, no teníamos que comer, estábamos sin un peso también. Y recuerdo que en el último año tenemos un kiosco donde habían las cosas. Y era prohibido fiarse, prohibido, porque muchos se fiaban y nunca pagaban. Y él me decía: tus amigos están a ver, anda, me dijo él. Yo dije: no me van a dar, pero fui. No teníamos nada. Y al ir me acuerdo que uno de mis compañeras me dijo: José, me decía, ¿no quieres esas galletas? No me gustan. Me dijo: una bolsa llena, abierta, 2. Amén, dije. Al ir más allá me dieron un refresco. Me dijeron: ¿no quieres refresco? Me ofrecían. Cuando llegué con mi amigo me dijeron: ¿te han fiado? Me dijo: no, el Señor proveyó. El Señor me hace recuerdo de esas cosas cuando yo estoy en necesidad. Yo digo: Señor, tú lo has hecho, tú lo vas a hacer todavía, porque eres el Dios de ayer, eres el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Su amor y su fidelidad nunca ha pasado. Y otro punto también que nos impide, y el fracaso de nuestra fe, no ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Señor desea
que aprendamos a depender de Él, por lo que nos permite confrontar situaciones que están totalmente fuera de nuestro control, a fin de que nos concentremos en Él y nos sujetemos a su voluntad. Isaías 55, 8 al 9. Vamos a Isaías 55. Porque tenemos que entender que Dios, Él ve desde otra perspectiva nuestras vidas. Él ve diferente las situaciones. A veces creemos que Dios está viendo lo mismo en las mismas circunstancias o las situaciones. Que Él también, cuando vemos cosas imposibles, creemos que el Señor también nos dice: ay, ¿y ahora qué hacemos? No, Él ve diferente las circunstancias. Aún lo que nos puede estar pasando, Él conoce y Él la sabe. Mira lo que dice en Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, escuche. Y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la comparación con los cielos subraya la vasta diferencia de la escala entre Dios y la humanidad. Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos algunas situaciones y pequeñas cosas. Me recuerdo como Job, cuando estaba pasando, él solo era limitado y él se pensaba, aunque él nunca le echó la culpa a Dios, nunca hizo eso, pero él se preguntaba: ¿por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? Está bien, sí, porque él no veía, pero Dios veía desde la altura por qué, y él sabía por qué estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. Por eso a Dios no le sorprende lo que estás viviendo. No le sorprende lo que has vivido. Y es más, Él tiene pensamientos mayores que lo que tú puedes pensar. Él va a solucionar mucho más de lo que tú puedes esperar. El Señor va a dar mucho más de lo que tú, porque nosotros somos limitados. Y como no tenemos la visión del Señor, por eso ¿qué? Nos da miedo. ¿Será esto? ¿Será posible? ¿Será esto? Hay cosas que a veces es para nuestra mente, nuestra mente, a veces hay cosas que decimos: esto no sé, creo que no va a pasar, pasará. Pero el Señor les decía: ve más allá. La verdad fundamental es que incluso cuando la vida parece no tener sentido, sus planes son sabios, elevados y gloriosos, y van más allá de nuestro entendimiento. ¿Esto qué significa? Que no porque no sentamos o no tenga sentido lo que estamos viviendo, no significa que para Dios no tenga sentido. Aunque en el momento digas: ¿por qué? Yo no entiendo, sí, pero no significa que para Dios no tenga sentido. Vamos a ser probados, claro que sí. El Señor sabe cómo vamos a ser probados. El Señor sabe que tienes que cambiar tu carácter y tu temperamento. El Señor sabe que tiene que pulirte, Él sabe. Y también Él sabe que tiene que corregirte. Él dice: el que ama, yo corrijo, yo disciplino. Entonces, aquí tenemos que ver desde su perspectiva de Dios, ninguno de esto es una desgracia. Él es bueno. Entonces yo en el Señor no puedo ver una desgracia. Allá afuera lo puedo ver desgracias, mala suerte, lo que quieras llamar lo que te pase. Pero en el Señor, y es un propósito, es un plan eterno. Ya no podríamos ver como una desgracia lo que te pasa. A veces pedimos, le encomendamos al Señor y el Señor nos oye y Él sabe, sus pensamientos son mucho más altos. Él tiene que sacar, tal vez tenga que sacarte a alguien de tu vida porque Él sabe. Sabe tus planes y sabe tus propósitos. Y si tú lo has pedido, Él lo va a hacer. Aunque en el momento duele y no entiendas y no comprendas. Aunque en el momento no veas sentido, pero eso no significa que no tiene sentido para Dios. Porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Incluso cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, las Escrituras nos anima a confiar en sus caminos que son mejores que los nuestros. Siempre. Siempre sus caminos y sus decisiones son mejores de Dios que los nuestros. Siempre. Dios ama y desea nuestro bienestar y a menudo trabaja en formas que no podemos percibir ni entender,
con nuestra lógica humana. Por eso a veces, por no entender y comprender algunas cosas, fracasamos en nuestra fe. Por el miedo, por no recordar que Dios es capaz de hacer. Y hay consecuencias por eso. Cuando no vemos eso, lo primero que hacemos es sufrir decepciones. Me decepciono. Me decepciono de la iglesia, de los hermanos, hasta a veces de Dios. Es que Dios no me responde, Dios no sé por qué permite, por qué siempre me permite. Por no ver las cosas con fe, por no asumir las circunstancias con fe, me viene decepción. ¿Acaso en el mundo no han vivido decepcionados de todo? Yo en el mundo vengo decepcionado de todo, hasta de mí. Pero cuando llegas a Dios, tu fe es la que te ayuda a no decepcionarte por las circunstancias. Porque sabes que hay un propósito detrás de todo ahora, porque estás en sus manos. Porque Él te cuida, Él te protege. Estás en su voluntad y Él va a hacer lo que tenga que hacer contigo. Tienes que entender que muchas veces nosotros somos barro en las manos del alfarero. Entonces tenemos que entender muchas cosas. Por lo que tal vez estamos pasando, tal vez no entiendas en ese momento. Solo entender que Él está obrando, nada más. Yo confío en Él, yo espero en Él. Yo espero en Él. O si no, me voy a decepcionar. Voy a vivir una vida decepcionado. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no vamos a poder ser felices. Y podemos rebelarnos contra Dios. No es Dios que te decepciona, sino que tienes un conflicto con tu fe. Porque nosotros tenemos que ver todo desde el panorama de fe y de convicciones. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Sus caminos, su forma de actuar es muy diferente a lo que nosotros. Por eso mi fe tiene que ser guiado a todo lo que me está pasando. O si no, hay otra consecuencia. Tan solamente vamos a causar sufrimiento a los que nos rodean. Totalmente. Recuerden que de los 12, 10 vinieron y quisieron por su incredulidad y su temor. Hicieron que muchos también dudaran y retrocedieran a lo que Dios ha hecho. Y otra cosa que viene, la amargura. Viene la amargura. ¿Por qué me pasa a un cristiano? ¿Por qué me pasan las situaciones? En Hebreos 12:15 dice, mirad, no sé que de alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. A mi familia, a los miembros, puede estar ¿qué? Por la amargura. Es que yo vivo hace tiempo. Recuerden de Ruth. ¿Cómo se llamaba su? Noemí. Dulce. Noemí significa dulce. Cuando va y le dicen Noemí regresó, dicen no me llamen Noemí, díganme amargura porque me ha amargado la vida, dice, echándole la culpa a Dios. Solo por las malas decisiones. Solo por lo que nosotros hicimos. Y eso hay que tener cuidado, santo Dios. ¿Cómo corregir todo eso si te estás encontrando o estás en situaciones? Dios fue claro en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él. Meditar en su palabra. ¿Y saben qué es meditar en el original? No solo llevar una conciencia profunda a lo que Dios dice, porque no nos manda a filosofar su palabra de Dios, nos manda a meditar. Y meditar en el contexto es repetir en voz alta su palabra. Y saben, dando cuenta que tú mismo ordenas tu mente y tu corazón cuando repites una verdad. Por eso los judíos van repitiendo la palabra y repiten la palabra para afirmar en sus corazones la palabra. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, es decir, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santo Dios. Dice medita. Por eso esfuérzate y sé valiente. Y medita de día y de noche en sus palabras, sus promesas. Así, porque su palabra es un ancla firme, lo que el Señor dice. Aquí dice el Señor, Y si lo dice, Él lo va a cumplir. Aquí dice.
ante la enfermedad, ante la necesidad, ante dolores. ¿Qué es lo que dice su palabra? Recordar lo que Dios ha hecho también por nosotros. Siempre les decía, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios hizo todo lo necesario para salvarnos, enviando a Jesucristo para vivir, morir por nosotros, por nuestros pecados y resucitar, ofreciendo así su vida para nosotros llegar a la eternidad y reconciliarnos con nuestro Padre. También nos da la vida, el aliento y las cosas necesarias para vivir. Guía a los creyentes por medio de su Espíritu Santo y nos muestra su amor al invitarnos a formar parte de su familia. ¿Qué entiendes que Dios hizo por ti? Si en la palabra me dice que Él no escatimó en dar a Jesucristo, Él también está dispuesto a darnos más. ¿Tú estás consciente de lo que Dios hace y puede dar por ti? ¿Tú estás consciente de lo que Dios hizo? Porque si no estás consciente, entonces dices, pues lo puedes ver a un Dios limitado o vemos a un Dios que no es capaz de darnos algunas cosas. Y dice, Él no escatimó dar lo mejor del cielo a Jesucristo. ¿Cómo no va a darnos a nosotros las demás cosas? Dice el Señor. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él nos mostró su pasión por nosotros. Él dio todo por nosotros. Él renunció todo por nosotros. ¿Y qué? Porque nos ama. ¿Acaso no puedo confiar en Él entonces? Recordar lo que Él es capaz de hacer por mí y mantener nuestro enfoque en Dios. Así como Pedro no mantuvo su mirada en Jesús, sino más bien cambió y su enfoque en las circunstancias empezó a ahogarse. Si no dejamos de confiar en Él, no tendremos razón alguna para fracasar. Es decir, si yo confío en Él, no vamos a fracasar. Si no dudo en mi corazón en Él, no tengo por qué fracasar en este camino que el Señor me ha mandado. Si estamos enfocados en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, en la cual ni Él no hay ni mudanza ni sombra de variación, que yo puedo confiar y no necesito temer porque confío en Él. A ese punto es lo que el Señor quiere que lleguemos, familia. A ese punto de no dudar, de confiar, de que vengan las circunstancias y yo estoy confiado, como David decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, aunque se levante en guerra, yo estaré confiando. Aunque hagan guerra contra mí, aunque me amenazcan de muerte, mi corazón no temerá. Porque en este tiempo muchos cristianos pueden ser capaces de fracasar su fe por duda, por miedo, por incredulidad. Y el Señor sabe, si no estás firme en tu fe, en tus convicciones, es posible que puedas fracasar en esta vida. Y el fracaso puede ser terrible. Porque hubo un pueblo que no vio la tierra prometida. Y si tú te mantienes en incredulidad, tampoco verás la promesa que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Santo Dios. Yo conozco a un Dios que es omnisciente y que tiene eso para nosotros, que Él sabe todo. Él conoce todo de ti, conoce tus debilidades, tus fortalezas, lo que estás pasando. Él conoce todo. A veces decimos, ay, nadie me entiende. Él sí sabe. Él conoce. Él sabe por lo que estás atravesando. Omnipotente, que para Él todo es posible. Entonces yo puedo confiar en alguien que si Él lo dice, Él lo va a hacer. Que Él es poderoso. No es un Dios que diga, y ahora te cuento esto, están bloqueando. Él es poderoso. Por eso es el que cree todo lo es posible. Él es omnipresente. A veces creemos que Dios está, no sé, en otras ciudades, en otros países, nomás así. Él está allá y Él está aquí.
Que Él puede estar allá respondiendo oraciones como también respondiendo tu oración. Que Dios es veraz. Él no muda, Él es verdad, Él es verdadero, Él no miente. Su carácter es inmutable, jamás nos mentiría. Él es fiel, Él es mi Dios, santo Dios. Santo Dios. Por eso dice, conoce pues a Jehová tu Dios, que es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que me aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, y tú afirmaste la tierra y subsiste. Santo Dios, fiel es el que nos llama, y también Él lo hará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y puedo estar toda la noche repitiendo versículos, demostrar que Dios no falla, que si tú tienes fe, tu fe te va a ayudar a salir de las situaciones. Pero no dudes, no te acobardes, no tengas miedo. Confía en el Señor, confía en Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? ¿Acaso se tambalea al confrontar desafíos abrumadores que hacen pensar que esto es difícil e imposible para nosotros? ¿Cómo está tu fe y tus convicciones, familia? ¿Cómo están tus convicciones? Porque nosotros en este tiempo tenemos que estar muy bien puestos, muy bien puestos. Más cuando está cerca la venida del Señor. Sabe que el enemigo también sabe y se va a levantar contra la iglesia. Y si no hay una iglesia firme en sus convicciones, saber que Él me dice, confía en mí, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Como iglesia tenemos que estar firmes en todo eso, no dudar, de trabajar mi corazón, que el Señor tiene control de todo. Esa es tu fe. O si no, quien te va a mandar va a ser tus sentimientos y tus emociones. Fácilmente te vas a poner muy triste, acabado o acabada, miedo, con cobardía. Vas a querer huir de las cosas, de las situaciones. Y el Señor no quiere en eso. El Señor quiere una iglesia firme en sus principios y en sus convicciones. Cuando el Señor dice, confía en mí, que tú sepas qué es lo que Él dice. Cuando dice, espera y confía en mí. ¿Tú confías en Él? Pues aprendamos a hacerlo. Esperemos en Él y confiaremos en Él. No temas, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Pongámonos en pie, familia. Tenemos que aprender entonces y entender que no debemos permitir que nuestra fe tropiece y fracasemos. En lugar de eso, va bien, depositemos toda nuestra confianza en Dios y no tengamos miedo, porque Él no defrauda. Que busquemos y aprovechemos cada oportunidad en Él mismo. Él tiene promesas para nosotros. Como dice, que echemos toda carga sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Aprendemos nomás a solamente a esperar, bien firmes en nuestra fe y convicciones, que lo que está pasando va a pasar. De lo que va a venir, pero va a pasar. Que no hay circunstancias que puedan rendir a mi fe. No hay personas que puedan apagar mi fe. Aún mis malas decisiones, aún la prueba de mi fe, yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme, creyendo, soy en aquel que me llamó, aquel que me ama, aquel que me da las fuerzas para seguir adelante.
aquel que puede renovar mis fuerzas como de búfalo, aquel que me puede dar la sabiduría para tomar decisiones, aquel que dice que está siempre conmigo para alentarme, para sanarme, porque Él no te va a dejar, Él no te deja. Solo confía en Él. Aprende a esperar en Él. No permitas que el miedo, la incertidumbre pueda ganar tu fe.